muy atentos y ya saben, tienen alguna duda, me avisan inmediatamente para poder absolver las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a trabajar rápidamente el tema. Miren, este, uno de los temas que últimamente San Marcos está preguntando tiene que ver con el tema del siglo de las luces, ¿no? El tema del siglo XVIII, donde se difunden un conjunto de ideas, otros le llaman el pensamiento liberal. ¿Ya? A ver, esto, como te dije, ocurre en el siglo XVIII, ¿no? Y le llaman al siglo XVIII el siglo de las luces. Y profesor, ¿pero por qué le llaman el siglo de las luces? ¿Qué cosa era aquello que estaba iluminando a la humanidad? El elemento que ilumina a la humanidad durante esta etapa es la razón. Los filósofos de la Ilustración plantean, como te digo, el uso de nuestro entendimiento, el uso del pensamiento, el uso de la razón. Con la razón nosotros podemos alcanzar el progreso, alcanzar la humanidad. Tenemos derechos a ser felices y esta felicidad la vamos a alcanzar utilizando nuestra razón, ¿no? La razón nos va a liberar de la opresión, de la superstición religiosa, nos va a permitir superar la ignorancia. Entonces, todo gracias al uso de la razón. Por eso le llaman el siglo de las luces. El elemento que lo va a iluminar a toda la humanidad viene a ser la razón, nuestro entendimiento. Ahí justamente viene este movimiento, la ilustración. La ilustración es un movimiento cultural, filosófico, intelectual, científico, ¿ya? Es un movimiento ideológico, ¿ya? Es un movimiento ideológico, ¿ya? Impulsado por un sector social. Este sector que impulsa la ilustración es justamente la burguesía. Debemos acordarnos las clases pasadas, habíamos dicho que la burguesía eran los ricos empresarios capitalistas, ¿no? Los inversionistas, aquellos que hacían negocio a la actividad bancaria, la producción artesanal. Estos ricos de clase media, llamados burgueses, tenían mucho poder económico, pero acuérdate que en esta época lo importante no era tener dinero. Todavía vivimos en esta época lo que es la feudalidad. La sociedad era feudal, la sociedad era estamental, o sea, lo que importaba no era el dinero, lo que importaba era el origen. Eso era lo que importaba, jóvenes, en la época feudal, en la época donde todavía la nobleza tenía el poder. Lo que importaba era el origen, lo que importaba era ser noble. Solamente los nobles podían acceder a la administración, ¿no? Uno podía, uno podía ser noble de dos maneras. Uno, naciendo como noble, o dos, comprando el título de nobleza, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, el rey Felipe IV de España, el rey Felipe IV de España, aquí en el Perú vendía título de nobleza, ¿no? O sea, la gente con los grandes comerciantes podían comprar su título de nobleza, se convertían en nobles y podían acceder a la administración del gobierno, del Estado, ¿no? Ese era el requisito, digamos, ¿no? El requisito. Justamente aquí en el Perú a los nobles le llamaban don. La palabra don significa de origen noble, ¿no? Siempre los nobles anteponen a su palabra el término don, ¿no? Don Félix o Rodríguez, ¿no? La palabra de origen noble. Así era, ¿no? Entonces, en esta época eran los nobles los únicos que accedían a la administración del Estado, del ejército. Entonces, y ahí viene justamente el problema, porque los burgueses no tenían origen noble. Los burgueses habían hecho negocio, tenían origen humilde, pero habían hecho negocio, ¿no? Con el comercio, con la actividad bancaria. O sea, tenían mucho dinero los burgueses, pero eran marginados de la política, eran marginados, excluidos. Por esa razón es que la burguesía va a cuestionar la sociedad feudal. ¿Para qué la va a cuestionar? En el fondo quieren acceder a la administración del Estado. Eso es lo que busca la burguesía. Entonces, estas ideas de la ilustración van a ser utilizadas por la burguesía para cuestionar, ¿qué cosa? Observen la imagen, el objetivo de la ilustración, preguntó San Marcos, es cuestionar las bases del antiguo régimen feudal. Y profesor, ¿qué cosa es el antiguo régimen? Está compuesto por el absolutismo por un lado y por el feudalismo por el otro.
Esos dos componentes hacen el antiguo régimen. Entonces, el objetivo de la Ilustración es cuestionar la sociedad feudal, es cuestionar el gobierno autoritario del rey, es cuestionar la superstición religiosa. Ese es el objetivo de la Ilustración, el cuestionamiento a la sociedad feudal absolutista. No olvidar eso, ¿eh? Le llaman el siglo de las luces porque es la razón lo que va a iluminar a la humanidad. El grupo que impulsa todo esto, ¿no? Están marginados, quieren acceder al poder, por eso usan la Ilustración. Cuestionan las bases del antiguo régimen, la sociedad feudal y el absolutismo. Muy bien, creo que esa parte la hemos entendido. Ya, ahora, y profe, ¿qué cosas van a inspirar estas ideas? Imagínate, la Ilustración va a transformar el mundo. ¿Va a inspirar qué cosa? La independencia. Mira, la independencia del Perú está inspirada en estas ideas de los ilustrados, ¿no? De estos filósofos de la Ilustración. Igualmente, la independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, inspirados en ideas liberales, ilustradas. Ahí bien, chicos. Luego, miren, luego, ahora, profe, ¿cuáles son los planteamientos? ¿Cuáles son las ideas que plantean los ilustrados? Ya te dije, ¿qué es lo principal para la ilustración? El uso de la razón. Justamente, mira, aquí hay un filósofo llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo alemán. Él justamente le puso el nombre a este movimiento, la ilustración. ¿Y qué decía Kant? Ahí está su falacia, ¿no? Dice, la ilustración significa el abandono del hombre de una minoría de edad, cuyo responsable es el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para partirse de su entendimiento, o sea, de su razón, sin verse guiado por algún otro. O sea, digamos, te está diciendo Kant que antes la humanidad no utilizaba su entendimiento, eran como menores de edad, como no usaban su razón, que otros piensan, por eso que eran oprimidos y dominados. ¿Qué propone Kant? Kant propone que las personas deben hacer uso de su entendimiento. ¿Para qué? Para alcanzar la felicidad, para lograr, para liberarse de la opresión. Eso plantea Kant, el culto a la razón, el racionalismo. Y algo más, chicos, los ilustrados rechazan la superstición religiosa, rechazan la ignorancia, rechazan el dogmatismo religioso. Ellos dicen que las cosas no hay que asumirlas por fe, no, hay que someter todo a la razón, todo a la crítica, tengan un pensamiento crítico, racional. Esos son los ilustrados. Eso preguntó San Marcos, jóvenes. Y aparte los ilustrados, claro, ellos dicen que la razón va a liberar a toda la humanidad, o sea, sus ideas son, digamos, universalistas, ecuménicas o universalistas. Muy bien. En base al uso de la razón, los ilustrados van a criticar la tiranía, van a criticar el absolutismo, dicen que el absolutismo no tiene razón de ser, ¿no? Y dicen, el poder político no debe concentrarse en una persona, porque eso genera tiranía. Y acuérdate, pues, en la época del antiguo régimen, si ustedes la semana pasada les había comentado sobre las monarquías absolutistas y habíamos dicho que los monarcas, estos reyes absolutos, eran unos monarcas autoritarios, prepotentes, déspotas, gobernaban sin limitación a su poder, hacían lo que se les daba la gana, no rendían cuentas a nadie. Ese es el, dicen los ilustrados, ese es el problema cuando todo el poder se concentra en una zona. Ese es el problema cuando no hay límites al poder del rey. Por eso que el absolutismo no tiene razón de ser, ¿no? Entonces ahí está lo que plantean, y los ilustrados van a defender justamente la división de poder, idea, ¿no? Rechazan, como te dije, el absolutismo, ¿no? Rechazan, como te dije, el gobierno autoritario del rey. Eso es lo que rechazan los ilustrados, ¿no? Por ejemplo, en esta época, pues en la época del absolutismo, todo era prohibición, todo era censura. Uno no podía hacer uso de su libertad de pensamiento, no había libertades políticas. Acuérdate que en Francia, ahí se encontraba la cárcel más temida de Europa. Y la cárcel más temida de Europa se encontraba en la Bastilla. La Bastilla es una cárcel. Ahí el rey encerraba a sus opositores. Acuérdate que ahí el rey encerró a su pobre hermano y le colocó la máscara de hierro. ¿Se acuerdan? El hombre, hay una película llamada El hombre de la máscara.
lamentablemente a ese hombre le colocaron la máscara como para que el hierro se le impregne en la cara. O sea, sacarle la máscara era arrancarle pues el rostro. Y esa es una crueldad que el pueblo de Francia se llega a enterar. Oye, profe, quiero visitar la Bastilla. Bueno, ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué? Porque el pueblo de Francia destruye la Bastilla en la Revolución. Porque la Bastilla simbolizaba la tiranía, simbolizaba el absolutismo, la prepotencia del gobierno del rey o monarca. Entonces los ilustrados rechazan la tiranía, rechazan el absolutismo, no están de acuerdo con que el poder político sea concentrado en una persona. Por eso que los ilustrados plantean la división de poderes. ¿Qué más? Frente, los ilustrados también defienden la libertad de expresión, las libertades políticas. Por eso que este movimiento también se le llama son liberales los ilustrados, porque defienden la libertad, las libertades políticas, ¿no? Ahí está la ilustración. Y obviamente, pues en esta época donde todo era censurado, hablar de libertad jóvenes es recontra, digamos, radical, ¿no? Y revolucionario. En esa época los liberales, aquellos que hablaban de democracia, eran perseguidos, encarcelados, censurados. Eso era la época de cuando había absolutismo en Francia. Entonces, frente a la tiranía, los ilustrados defienden el culto a la libertad, el liberalismo. Luego, no olvidar que los ilustrados van a rechazar los privilegios de la aristocracia feudal, ¿no? Porque, claro, acuérdate que en la época feudal lo que importaba era el origen, ¿no? Lo que importaba era el origen y lo que importaba era ser aristócrata, lo que importaba era ser noble, o sea, lo que importaba era nacer en cuna de oro. En esta época había gente que nacía con estrella y otros que nacían estrellados. Los que nacían con estrella eran justamente la imagen a estos señoritos, ¿no? Ahí tú lo vamos a colocar ahí, vamos a ampliar acá. Ahí está, para que tú lo puedas ver mejor a esos señoritos. Ahí están los nobles, pues. Estos de acá, ellos que tú lo ves aquí, ellos son los aristócratas, los nobles, por haber nacido pues en cuna de oro, gozaban de privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos. Decían, ay, ¿cómo voy a pagar impuestos? Ahí como si fuera cualquier chusco. No pagaban impuestos porque se sentían privilegiados, ¿no? Decían, tiene que haber una diferencia con el pueblo y esa diferencia comienza con mi privilegio. Eso eran estos señoritos. Por ser nobles ocupaban la administración del gobierno, no pagaban impuestos, eran privilegiados. Eso eran los nobles. Mientras que el pueblo nacía pues no marginado, ¿no? Entonces, los ilustrados van a cuestionar los privilegios de la aristocracia feudal. ¿Y qué cosa van a proponer en su reemplazo? Van a proponer el culto a la igualdad. Los ilustrados, ellos plantean entre los hombres, pero la igualdad ante la ley. Eso es lo que propone la ilustración. Y mira, pues en la actualidad ya hemos conquistado, digamos, la igualdad legal, ¿no? O sea, en la actualidad todos somos iguales, ¿no? O sea, digamos, ya no hay privilegiados, porque imagínate, todo el mundo paga sus impuestos. Algunos dirán, profe, yo no pago esto. Oye, todo el mundo paga 18% todo lo que compra más caro. Y eso es el IGB y todo el mundo paga. ¿Por qué? Porque se acabaron los privilegios, ¿no? Claro, esas cosas ya han cambiado. Ya no, pues, agachamos la cabeza cuando pasa, pues, a un dignatario importante. Ya no, pues antes sí, antes cuando pasaba algún noble, uno tenía que sacarse el sombrero, hacer reverencia, agachar la cabeza, ¿no? Eso era la época del feudalismo. Pero esas cosas han cambiado porque hemos alcanzado la igualdad ante la ley. Somos iguales, ¿no? Ante la ley. Entonces, frente a los privilegios feudales, los ilustrados defienden el culto a la igualdad y fraternidad entre los hombres, filantropía. ¿Qué más, chicos? A ver, los ilustrados, observa aquí, ellos creen en la bondad natural del hombre, de la humanidad. Creen en la bondad natural del hombre. Hay una frase que dice acá de este filósofo llamado Rousseau. Dice, los hombres nacen puros, pero la sociedad los corrompe. Obviamente, pues los chiquitos, los bebitos, no nacen con prejuicios, ¿no? No nacen con prejuicios. ¿O tú alguna vez has visto los bebitos así de 2 añitos que comienzan a discriminar
y que digan, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no juego, no sé, pues con chinitos. No, los bebitos no marginan. ¿Cuándo comienzan a marginar, a discriminar? Cuando viene el papá y la mamá y los envenena a través de la educación. Por eso que los ilustrados, estos filósofos de la ilustración, criticaban la educación durante la época feudal, durante el antiguo régimen, porque es a través de la educación donde envenenan a los niños. Entonces, ¿qué plantean los ilustrados? Ellos plantean, como te digo, el culto, ¿no? Ellos creen en la bondad natural del hombre. Los hombres nacen puros, pero la sociedad los corrompe. Entonces ahí está otro planteamiento, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Mira, observa, la defensa de la soberanía popular, o sea, la idea de que el poder viene de él. A ver, chicos, díganme ustedes, miren la imagen, ¿de dónde viene el poder para los ilustrados? ¿De Dios o del pueblo? Vamos. del pueblo. Pueblo. Claro, como en la imagen, el poder viene del pueblo, pero acuérdate que los monarcas decían que su poder tenía origen divino. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan con el providencialismo? Pero los ilustrados cuestionan eso y plantean, no, el poder viene del pueblo, ¿no? Y el pueblo otorga el poder a través del sufragio, a través del voto, a través de las elecciones. Eso es lo que plantea, como te dije, eso es lo que plantea eh, eso es lo que plantea los filósofos de la Ilustración. Defienden la soberanía popular. No te olvides de esa parte, ¿eh? Defienden la soberanía popular. Entonces, a ver, vamos a retomar. Vamos a retomar. A ver, muchachos, vamos a preguntar. Pregunta, ¿en qué siglo se desarrolla la Ilustración? ¿En qué siglo? Vamos, suelten ideas. ¿En qué siglo se desarrolla la 18. Ilustración? En el siglo XVIII. Se desarrolla en el siglo XVIII. A ver, dime, Víctor, ¿cómo le decían al siglo XVIII? A ver, Víctor, ¿cómo le decían al siglo XVIII? ¿El siglo de las? ¿Estás ahí, Víctor? Sí, sí. Le decían el siglo de las. Al siglo XVIII le decían el siglo de las Lu, el siglo de las Lu, ¿te acuerdas? El siglo de la luz, ¿te acuerdas? Le decían el siglo de las luces, muy bien. Al siglo XVIII le decían el siglo de las luces. Y ahí se difundieron estas ideas llamadas la ilustración. A ver, chicos, ¿qué grupo social, a ver, para todos, qué grupo social impulsó la ilustración? Vamos, ¿qué grupo social impulsó la ilustración? La ¿Qué grupo? burguesía. Muy bien, los burgueses, ¿no? Los burgueses impulsaron la ilustración porque eran marginados, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la ilustración? ¿Qué busca cuestionar la ilustración? Vamos, ¿qué El cosa antiguo busca cuestionar? El antiguo régimen, o sea, cuestionar el absolutismo, ¿no? Eso es lo que plantean los ilustrados, ¿no? Plantean el culto a la libertad, rechazan los privilegios, plantean la igualdad, creen en la bondad natural del hombre, defienden la soberanía popular. Pero díganme ustedes, a ver, según los ilustrados, ¿qué elemento nos va a permitir liberarnos de la opresión y alcanzar la felicidad? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar para, digamos, superar la ignorancia y la superstición religiosa? la razón. Excelente, muy bien ahí, la razón. Esa es la base de la ilustración, ¿ya? La razón. Y a partir de la razón se cuestiona todo, pensamiento crítico, racional, eso es la ilustración. Se rechaza el dogmatismo religioso, ¿no? Etcétera. Muy bien, vamos ahora rapidito a continuar comentando el asunto de los representantes. A ver, estas ideas ilustradas, chicos, estas ideas ilustradas que cuestionaban el antiguo régimen van a surgir primero en Inglaterra. ¿Por qué? En Inglaterra, en el siglo XVII, porque acuérdate que en Inglaterra fue donde estallaron revoluciones. En Inglaterra, los reyes Estuardo intentaron plantar el absolutismo, una monarquía cruel y autoritaria, ¿no? Hasta que estallaron revoluciones. En Inglaterra estallaron revoluciones que cuestionaron el absolutismo. Ahí surgieron estas primeras ideas liberales. Y el padre, escúchame, el padre del pensamiento político liberal es el señor, a ver quién se llama, John Locke.
John Locke. ¿Ya? Él escribe una obra, el ensayo o tratado sobre el gobierno civil. Profesor, ¿qué cosa plantea John Locke? Muy sencillo. Él dice que nosotros tenemos derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad, derecho a ser felices. Esos derechos nadie nos lo ha dado. Por lo tanto, muchachos, nadie nos lo puede. ¿Qué cosa? Si nadie, son derechos que nadie nos lo ha dado. Por lo tanto, nadie nos lo puede. Nadie nos puede afirmar. Claro, nadie nos lo puede quitar, ¿no? Nadie te puede quitar algo que no te ha dado. Estos son derechos naturales con los cuales nosotros hemos nacido. Entonces, eso es lo que dice John Locke. John Locke dice, la gente hace un pacto social para que surja el gobierno. El gobierno tiene el objetivo de defender, de garantizar esos derechos naturales. Si el gobierno falla en la defensa de estos derechos, entonces ese gobierno pierde razón de ser. Este gobierno ha roto el pacto social y por lo tanto se justifica la rebelión, se justifica el uso de la fuerza. Entonces, eso es lo que afirma John Locke, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Defiende los derechos naturales, justifica la rebelión si es que el gobierno no respeta estos derechos. Por eso que dicen John Locke es el padre del pensamiento liberal, del liberalismo político. Ahí está John Locke. Sus ideas van a inspirar la independencia de Estados Unidos, no olvidar. Muy bien. Luego, a ver, ahora chicos, en economía tenemos a este Adam. Él es Adam Smith. Acuérdate que Adam Smith, preguntó San Marcos, es el padre del liberalismo económico, el padre de la política económica moderna. Ese es Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Y su obra, tú lo puedes ver aquí, es La riqueza de las naciones. Profe, ¿qué plantea Adam Smith? Adam Smith, él, primero, él defiende, uno, las libertades económicas, el libre mercado, el libre comercio. Él rechaza el mercantilismo. Adam Smith se opone a la intervención del Estado, a la intervención estatal en la economía. Adam Smith dice, no, que la economía se mueve sola. La economía se mueve sola porque él desarrolla la famosa teoría de la mano invisible. Hay una mano invisible, no la vamos a ver, pero la vamos a sentir. Esa mano invisible es la oferta y la demanda. Está la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, eso es lo que afirma Adam Smith. Defiende las libertades económicas, no olvidar. Él es su obra, La riqueza de las... Ya, estas ideas que primero surgieron en Inglaterra, que cuestionaban la sociedad feudal, absolutista, ya se van a difundir y van a tener su máximo desarrollo, ¿dónde? Aquí en Francia. En Francia, desarrollo, ¿ya? Muy bien. A ver, acuérdate que los tres, deben acordar, ustedes nunca se olviden, ¿eh? Los tres campeones de la ilustración en Francia son Montesquieu, este filósofo Montesquieu, luego Voltaire y luego Rousseau. Son los tres campeones de la ilustración en Francia. Por ejemplo, Montesquieu. Montesquieu escribe su obra Espíritu de las Leyes. Y, profe, ¿qué cosa plantea ahí? Montesquieu plantea la división de poderes. Él dice el poder no debe estar concentrado en una persona. No, el poder tiene que dividirse. Tiene que haber separación de poderes, división de poderes, equilibrio de poderes. O sea, un poder legislativo, ejecutivo, judicial. Eso es lo que plantea Montesquieu. Él rechaza el absolutismo, por ejemplo. ¿Ya? Luego tenemos a otro personaje llamado Voltaire. Aquí está este señor, bueno, se puso el apodo de Voltaire, ya, este personaje llamado Voltaire, él, por ejemplo, debido a sus críticas contra el gobierno, lo van a estar expulsando de Francia y va a terminar Voltaire en Inglaterra. Ahora, a diferencia de Francia, en Inglaterra se vivía pues un clima de libertad. En Inglaterra había un gobierno, ¿no?, de una monarquía constitucional, o sea, un gobierno que, digamos, era tolerante con la libertad de ideas, ¿no? Incluso Voltaire escribe una obra llamada, observa, Las cartas filosóficas o Carta a los ingleses. En esta obra Voltaire critica a Francia, presentando a Francia como una sociedad pues intransigente e intolerante, y proponiendo Voltaire
la defensa de la monarquía constitucional como forma de gobierno. Una monarquía constitucional es una monarquía moderada, ¿no? Una moderada limitada por el Parlamento, por la Constitución. ¿Ya? Así es. Ahí está Voltaire. Su otra obra, observa, mira, El Cándido. Muy bien. Luego, Voltaire, ahí está una de las frases de Voltaire, ¿no? Que dice, yo no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlo. ¿Qué más? Tenemos, mira, a otro representante llamado Juan Jacobo Rousseau. Acá está Juan Jacobo Rousseau. Él escribe su obra El contrato social. Él dice, él defiende, uno, la soberanía popular, pero dos, él defiende el sufragio, el que la gente deba elegir a su gobernante. Él planteaba elecciones para nombrar ya no a un rey, sino a un presidente de la República. Eso es lo que plantea Voltaire, digo, Rousseau, la República. Y en su obra El Emilio, una obra de educación, donde plantea la frase que te dije, los hombres nacen puros, la sociedad los corrompe. Muy bien. Luego, miren chicos, ahora a nivel de la economía, aquí en Francia destaca la escuela fisiocrática, los fisiócratas, ¿ya? Al igual que los liberales en Inglaterra, los fisiócratas defienden las libertades económicas. Los fisiócratas rechazan las restricciones que el gobierno le pone a la libertad de comercio, a las libertades económicas. El representante, este señor llamado Francisco o François, él es François Quesnay. François Quesnay, para él, la riqueza de un país se encuentra en la tierra. La riqueza se encuentra en la tierra y la actividad más importante debe ser para él la agricultura. Eso es lo que dice, como te digo, François Quesnay. En cambio, para Gurnay, la riqueza se encuentra en la industria, en la libertad de industria. Por eso que Gurnay pronuncia una frase famosa. Él decía, dejar hacer, dejar pasar. ¿No? Dejar hacer significa déjame vender, dejar pasar significa déjame producir, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que plantea Vicente Gurnay. Ahí está muy bien, chicos. Ahí está Gurnay. Muy bien, esa es la fisiocrática, ¿no? La tierra de industria como fuente de riqueza. Chicos, todas estas ideas ilustradas, ¿ya? Todas estas ideas ilustradas se van a difundir gracias a una obra. Pregunta, ¿cómo se llama esa obra famosa? A ver, ¿en qué obra se difundieron las ideas ilustradas? Lo estás viendo en la imagen. Vamos, ¿en qué obra? ¿Cómo se llama esa obra? ¿La qué? ¿Qué dice ahí? ¿Están ahí o Francesa. no? Muy bien, la enciclopedia francesa. Excelente, excelente. La enciclopedia francesa tiene como director a el señor llamado Denis Diderot. El que escribió el preámbulo de la obra fue Jean d'Alembert. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la enciclopedia? Es una colección de artículos, ¿no? O sea, estos Diderot y d'Alembert pidieron artículos a los investigadores, ¿no? Y salieron cerca de 28 tomos. 28 tomos de la A a la Z, química, botánica, física, matemática, filosofía, sociología. O sea, todo el pensamiento ilustrado de la época se plasmó en esta obra, la enciclopedia. Todo el pensamiento ilustrado de la época. ¿Ya, chicos? Oye, la enciclopedia... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito. Un ratito.
Unos minutos, jóvenes. Ahorita el profesor está ingresando. Denme unos minutos nada más, por favor. Gracias por esperar, chicos. Sí, miren, hace un momentito ha habido un asunto con mi máquina, de pronto se puso así. Pero bueno, vamos a continuar. Miren, nos habíamos quedado, estábamos hablando de la ilustración, les estaba comentando, ¿no? Cómo este libro, la enciclopedia, cuyo director era Denis Diderot y d'Alembert, cómo este libro de la enciclopedia, ¿no? Había transformado el mundo, ¿no? Incluso muchachos, estas ideas ilustradas van a inspirar, chicos, a las monarquías, ¿no? Van a inspirar a las monarquías para que hagan reformas, ¿no? A eso también se le llama despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, ¿qué cosa es? Cuando las ideas de la ilustración influyen en las monarquías absolutistas. A eso le llamamos despotismo ilustrado. Había en Francia con Carlos III, en Prusia con Guillermo, con el rey Federico II, etcétera. Ya bueno, chicos. Ahora, miren, ahora vamos ya que hemos avanzado esta primera parte, vamos a resolver las primeras 5 preguntas, no, las primeras, claro, 5 preguntas sobre el tema, ¿sí? Las primeras 5 preguntas. Lo que les quiero preguntar es si logran ustedes visualizar, chicos, visualizar la práctica calificada. ¿Logran visualizar la práctica? ¿Sí, Sí, chicos? profe. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a desarrollar, ya que les he explicado una parte y en base a lo que hemos explicado, vamos a proceder al desarrollo. A ver, ahí estamos. Vamos a empezar, chicos. Por favor, todos participando. Dice, mira, la 1 dice sobre la ilustración, indicar lo correcto. Yo pregunto y ustedes me ayudan. A ver, la 1 sobre la ilustración dice acá, socava los intereses de la burguesía, verdadero o falso. Vamos, o sea, socava, o sea, la ilustración servía para cuestionar a la burguesía, la ilustración servía para criticar, ¿no? Derrumbar a la burguesía. ¿Para qué servía la ilustración? ¿Para eso? ¿Sí o no? Vamos, díganme ustedes, ¿sí o no? No, profe. La 1, ¿sí o no? Falso. No. Falso, claro, claro, porque por el contrario, ¿no? La ilustración fue utilizada por la burguesía para cuestionar el feudalismo, ese es falso. La 2, dice acá la ilustración, 2, cuestionaba los pilares del antiguo régimen, ¿verdadero o falso? Vamos, ¿verdadero? Verdadero. Claro, cuestiona las bases del feudalismo y del absolutismo y eso forma parte del antiguo régimen, muy bien. Entonces, la 2 es verdad. Ya, un ratito. La 2 va a ser verdad. Ahora, vamos con mira, la 2, ya, verdad. 3 dice, aceptaba la primacía de la razón como vía de conocimiento, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro, la razón, pues, no es la base de la ilustración. Entonces, la 2 y la 3 es lo correcto. ¿Cuál es la clave? 2 y 3, la clave es A ver. casita, No, casita, la C. comidita. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 2. Mira, todo un testamento. La pregunta 2 dice, durante el siglo XVIII, la sociedad del antiguo régimen, ya, fue objeto de cuestionamientos diversos, especialmente en la culta Francia. En virtud del uso de la razón, intelectuales como Rousseau, ya, consideraban que el origen de la desigualdad ya entre los hombres se basó en la propiedad de los bienes y en el uso de la fuerza. Muy bien, no olvidar que los que tenían la propiedad de los bienes eran justamente los aristócratas, los pobres, y ellos defendían sus intereses por medio del absolutismo. Ya. Por su parte, Voltaire, dice acá, Voltaire
argumentó que los hombres tenían derecho a seguir los dictados de su razón natural. Voltaire nos habla de la razón natural para formar sus propias opiniones y creencias. En ese sentido, Rousseau y Voltaire cuestionaron respectivamente dos aspectos del antiguo. A ver, ¿qué aspectos del antiguo régimen cuestionaron de acuerdo a lo que han dicho? Primero que nada, Rousseau está cuestionando la desigualdad. Y la desigualdad en Francia tiene una razón, tiene una causa, y esa causa es la sociedad estamental, esa causa es la sociedad feudal, esa causa, ¿qué cosa es? Los privilegios de la aristocracia. Ese es el origen de la desigualdad, a través de la propiedad de los bienes, del uso de la fuerza, la censura, la prohibición. Muy bien, ya. La sociedad feudal, los privilegios, etcétera. Digo, Rousseau. Y Voltaire, por otro lado, mira, nos habla de que uno tiene que utilizar la razón, uno tiene que utilizar la razón para sacar sus propias opiniones, sus propias creencias. En el fondo, Voltaire, a plantearte el culto a la razón, te está planteando el rechazo a la superstición, el rechazo a la ignorancia, ¿no? Sacar sus propias ideas, no guiándose por lo que dice la iglesia. Entonces, eso es lo que la idea central de lo que plantea. Aquí la clave que más se acerca, ¿ya? La clave que más se acerca, muchachos, ¿ya? La que más se acerca aquí, ¿no? A ver, vamos a ver, la monarquía absolutista y ya, los privilegios de los nobles y ya, el orden social estamental y el dominio ideológico ya. Aquí la clave que más se acerca, en mi opinión, es clave casita, ¿no? Dice, ¿qué cuestionan? ¿Qué aspectos del antiguo régimen cuestionan Rousseau y Voltaire? Por un lado, Rousseau cuestiona el orden social estamental, porque el orden social estamental es justamente la sociedad feudal, de la cual emana la desigualdad, ¿no? Por un lado. Y el dominio ideológico de la iglesia, porque la iglesia, a través de la superstición religiosa, mantiene en ignorancia a la población para de esa manera oprimirlos y dominarlos. ¿Ya? Eso es lo que más se acerca, ¿no? En torno a esta pregunta. ¿Saben, chicos? La clave sería casita, ¿ya? Casita. Se pregunta, a ver, la pregunta 3. La 3 dice, en el siglo XVIII, a ver, chicos, en el siglo XVIII se desarrolla el pensamiento ilustrado, que se caracterizó por, a ver, ¿por qué se caracterizó el pensamiento ilustrado? Vamos, dígame, ¿por qué se caracterizó el pensamiento ilustrado? A ver, 1, critica el absolutismo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Claro, pues critica la tiranía del rey, ¿no? 2, apoyó las ideas conservadoras, apoyó el conservadurismo. Falso, por el contrario, planteó el pensamiento crítico y racional. Falso. La 3, predominio de la razón, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Rechazaron la división de poderes? ¿Sí o no? Falso. ¿Verdadero o falso? Claro, falso, por el contrario. Ellos, los ilustrados, defendían la división de poderes, rechazaban que el rey concentre todo el poder en sus manos. Ese es falso. Y la 5, ¿creían en la bondad natural del hombre? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, porque ellos decían que los hombres nacen puros, la sociedad los corrompe. La clave acá vendría a ser la 1, 3, 5. ¿Cuál sería la clave? 1, 3, 5. La clave sería B. B de bueno. La pregunta 4. Ideólogo principal de la fisiocracia. ¿Se acuerdan que en Francia, en economía, en Francia estaba la escuela fisiocrática? Y los fisiócratas defendían las libertades económicas. Y para la tierra y la industria era lo que le daba, lo que daba riqueza a un país. Y el representante es, a ver, ¿cuál sería la clave en la pregunta 4? ¿Quién es el representante? La B. Francisco Quesnay. Francisco Quesnay o François Quesnay, ¿no? Él decía que la tierra y la agricultura son la base de la riqueza. Pregunta 5 dice, el modelo económico que planteó Adam Smith, ¿se acuerdan? El padre del económico, y dominó durante la segunda mitad del siglo XX, se enfrentaba a Adam Smith, cuestionaba, ¿se acuerdan? Las restricciones al libre mercado, al libre comercio. Eso es lo que plantea. Decía que la economía se mueve sola por la ley de la oferta y la demanda, la mano invisible. ¿Cuál sería la clave en la 5? ¿Cuál se hace?
Muy bien, claro. Adam Smith critica, rechaza, se enfrenta a las medidas proteccionistas que restringían el libre mercado. Excelente. Clave casita. Clave casita. 6 dice, la ilustración del siglo XVIII criticaba todo lo relacionado con. ¿Qué cosa criticaba la ilustración? Vamos. ¿Cuál sería la clave en la 6? ¿Qué criticaba la ilustración? A ver. Claro, la ilustración criticaba el antiguo régimen feudal, criticaba el poder de la nobleza y el poder de la iglesia y también el gobierno absolutista. La clave dedo. Muy bien, chicos, era dedo. Ahora vamos, el siguiente tema corresponde a la independencia de los Estados Unidos y es lo que vamos ahora a compartir, la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica. Muy bien. Estoy compartiéndole justamente aquí la diapositiva. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Logran visualizar la diapositiva? ¿Sí o no? ¿Logran visualizar la diapositiva? Sí, ¿Sí o profe. no? Díganme. Excelente, excelente. Entonces vamos a comentar rápidamente la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, o sea, la independencia de Estados Unidos. Deben acordarse ustedes que al principio Estados Unidos en sus orígenes, Estados Unidos eran 13 colonias, principalmente inglesas, colonias fundadas aquí en la costa atlántica de Norteamérica. Y acuérdate, tú te dabas cuenta de eso observando la primera bandera de Estados Unidos. Pregunta, ¿cuántas estrellitas tenía la primera bandera de Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Tenía 13 estrellas. No olvidar que cada estrella representa un estado. Actualmente son más de 50, pero en esa época eran 13. Entonces, en sus orígenes, Estados Unidos eran 13 colonias, ¿ya? Se considera, jóvenes, allá en Norteamérica, se considera a los peregrinos, a estos peregrinos se les considera como los verdaderos fundadores de las 13 colonias de Norteamérica. Profe, ¿y quiénes son los peregrinos? Los peregrinos son estos protestantes que vinieron de Inglaterra. En Inglaterra había un grupo de protestantes llamados puritanos. Deben acordarse que los protestantes, ¿ya? Son aquellos que critican a la Iglesia Católica, ¿ya? Los protestantes son aquellos que han lanzado críticas contra la Iglesia Católica y desconocen la autoridad del Papa. A los protestantes en Inglaterra se les llama puritanos. Y estos puritanos son seguidores había un religioso llamado Juan Calvino. Deben acordarse que Juan Calvino, los calvinistas, creían en la predestinación divina. Decían que hay gente que nace escogida por Dios. Los escogidos, los predestinados a la salvación, son aquellos que tienen éxito material, aquellos que tienen éxito. Dijimos la vez pasada que las ideas calvinistas, en el fondo, van a favorecer a la burguesía, a estos grupos, estos grandes comerciantes y banqueros capitalistas. Claro, la burguesía prosperaba económicamente y esa prosperidad económica, según el calvinismo, es una señal de que los burgueses, de que los empresarios han sido predestinados a la salvación. Ahora, chicos, estas ideas capitalistas, esas ideas la van a difundir justamente estos puritanos a Norteamérica. A los puritanos que ellos huyeron de Inglaterra a bordo de un barco llamado el Mayflower, ¿ya? Y en el año 1620, estos puritanos, que en Estados Unidos le llaman peregrinos, estos puritanos peregrinos llegaron a Norteamérica, llegaron a las costas de Massachusetts, ¿ya? Los puritanos van a difundir mentalidad capitalista, van a difundir la religión protestante a Norteamérica. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poco acerca de la fundación de las colonias, ¿no? Muy bien, ya. Las colonias son colonias inglesas ubicadas en la costa atlántica de Norteamérica. Ya, profe, ya entendí. Ahora, ¿qué ocurre, chicos? Estas colonias van a prosperar económicamente.
Los colonos van a prosperar económicamente, hicieron negocio con el tabaco, con el algodón, con el azúcar, con el comercio con especias, con Oriente. Estos colonos norteamericanos van a acumular mucho capital, van a formar una rica clase empresarial capitalista burguesía. Se formó una burguesía aquí en las colonias, los colonos de Norteamérica. Muy bien. Inglaterra, estas colonias eran inglesas. ¿Ya? El rey de Inglaterra no se metía con ellos. Estos colonos pagaban uno que otro impuesto. Todo iba bien hasta que el rey de Inglaterra, Jorge III, el rey George o el rey Jorge III, decidió incrementar los impuestos, decidió crear nuevos impuestos. Profe, ¿y por qué? Es que Inglaterra había gastado dinero participando, interviniendo en la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue un enfrentamiento europeo en Prusia, Alemania, contra Austria. Los prusianos recibieron apoyo de Inglaterra, los austriacos de Francia. ¿Ya? Francia e Inglaterra se van a pelear y van a trasladar esta guerra a Norteamérica. Chicos, Francia se defendió como gato en espalda. Al final los ingleses le arrebatan a Francia el control de Canadá. Por eso, jóvenes, que en Canadá se habla inglés. ¿Y qué otro idioma se habla en Canadá? A ver, chicos, ¿qué otro idioma se habla en Canadá? Vamos. Aparte del inglés, ¿qué otro idioma hablan en Canadá? Más o menos, era colonia de Francia. ¿Qué idioma hablaban en Canadá también? ¿Qué idioma hablan? ¿Fran? Claro, pues no. Pero, y yo te pregunto, ¿y quién le arrebató Canadá a Francia? ¿Inglaterra? Inglaterra. Claro, ¿y en qué guerra? En la Guerra de los 7 años. Ahí está, pues. Eso es lo que ocurre, ¿no? Los ingleses le arrebataron a Francia, ¿no? Sus colonias que tenían en Norteamérica, ¿no? Le arrebataron Canadá, luego Luisiana, a España, los ingleses a España también le quitaron Florida, donde se encuentra Miami. Eso fue el resultado de la Guerra de los 7 años, favorable a Inglaterra. Obviamente Francia estaba dolida, Francia estaba resentida por la pérdida de estos territorios. Ahí está. Ahora, ¿qué ocurre? Esta guerra había generado gastos. Y para solventar esos gastos, el rey Jorge creó una serie de impuestos, una serie de impuestos sobre las colonias, ¿no? Una serie de impuestos para que paguen los colonos de Norteamérica. ¿Qué impuesto, profesor? Por ejemplo, tenemos el impuesto a los timbres. Profe, no entiendo. Era el impuesto al papel timbrado. Mira, los papeles llevaban el sello de la corona. Dice la ley del sello o del timbre, ¿no? Stamp Act. Era un impuesto que se aplicaba sobre el papel. El papel oficial llevaba el sello de la corona. Y por ese sello te cobraban impuestos, ¿no? ¿Qué más? El impuesto al azúcar, el impuesto al alcohol, son otros impuestos. Ya, estos impuestos generaron pues descontento popular de la población. Por eso que el rey los anuló. El único impuesto que mantuvo el rey fue el impuesto al té. Ahí viene, chicos, el impuesto al té. El té era un producto de consumo cotidiano. El rey aplicó el impuesto al té. Pero ¿cuál era el problema? A los norteamericanos no les dolía mucho el impuesto al té. ¿Saben por qué? Porque los norteamericanos podían conseguir el té a través de contrabando. ¿De dónde? Le compraban a Holanda por contrabando el té y de esa manera evadían el impuesto. Claro, todo iba bien hasta que el rey de Inglaterra, Jorge III, decidió aplicar el monopolio. Jorge III establece el monopolio de la venta del té a favor de una compañía, la llamada Compañía Inglesa de Indias Orientales. Esta compañía estaba al borde de la quiebra. Para evitar la quiebra, el rey le dio el monopolio de la venta del té en las colonias. O sea, prohibió, la corona británica prohibió a los norteamericanos, digamos, comerciar con el té. Les prohibió. Eso fue justamente una de las causas de la independencia. Pues. Chicos, pregunta, ¿estas medidas que ha aplicado el rey, los impuestos, restricciones comerciales a los colonos, a qué grupo social principalmente afecta? ¿A la burgués? ¿A la burgués? ¿A qué grupo? La burguesía. A la burgués.
Claro, pues a la burguesía colonial, a la burguesía norteamericana le dolía pagar impuestos. No podía acumular capital porque el rey cobraba impuestos. Dos, restringían el negocio porque aplicaron el monopolio a favor de esta compañía inglesa. Estas medidas afectaron a los grandes comerciantes de Norteamérica, afectaron a la burguesía. Ah, y otro detalle, joven, otro detalle. El rey Jorge aplicó estos impuestos sobre las colonias, pero sin consultar a los colonos. Es que, ¿qué ocurre, jóvenes? Los colonos de Norteamérica, a pesar de ser ingleses, no tenían representante en el Parlamento de Inglaterra. No tenían ni perro que lo defienda aquí en el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? No había, ¿qué cosa? No había igualdad. O sea, se aplicaron impuestos sobre las colonias sin consultar a los representantes de los colonos, ¿no? Entonces, no había, ¿qué cosa no había? No había igualdad, pues, ¿no? No había igualdad, no había libertad de expresión, libertad de opinión. Y pregunta, claro, las ideas son defendidas ¿por qué? Por el pensamiento liberal, pues, ¿no? ¿Se acuerdan de John Locke? John Locke decía que nacemos con derechos naturales. Cuando un gobierno no garantiza, no respeta esos derechos, entonces ese gobierno ha roto el pacto social y se justifica la rebelión. ¿Y qué ocurrió aquí? El rey Jorge había aplicado impuestos a las colonias sin consultar a los norteamericanos. Entonces, ha violado el pacto social, se justifica la rebelión. Ahí está, mira, el pensamiento liberal, pregunta de San Marcos, va a influenciar en la independencia. El desarrollo, desarrollo del conflicto. Chicos, el rey Jorge envió a esta compañía inglesa, ¿no? Con el té, pero como el té era carísimo, nadie lo quería comprar. Hasta que estos barcos con té llegaron al puerto más norteño, que es el puerto de Boston, aquí en Massachusetts. El rey Jorge, ¿qué dijo? El rey Jorge dijo, mire, ¿saben qué? Tiene que comprar el té porque ya está que se pudre, está que le sale gorgojos, tiene que comprar el té. ¿Y qué ocurre? Los norteamericanos de Boston, estos colonos, se vistieron de indios cargadores y en vez de cargar el té, lo botaron al mar. En respuesta, el rey Jorge, ¿qué hizo? El rey Jorge, ¿qué hizo? Bloqueó el puerto de Boston. El rey Jorge dijo, miren, ¿saben qué? No sé lo que hacen, pero me pagan hasta el último saco de té y me entregan a los responsables de este boicot. Caso contrario, el puerto de Boston queda bloqueado. ¿Y esto qué cosa va a provocar, chicos? Escuchan, la convocatoria al primer Congreso de Filadelfia. No olvidar los Congresos de Filadelfia. En el primer Congreso de Filadelfia acordaron escribir una declaración de derechos y agravios. Ya se elaboró una declaración de derechos contra los abusos de la corona británica. Y segundo, se decide cancelar el comercio con Inglaterra. Se cancela el comercio con Inglaterra. Ya este es en segundo lugar, no te olvides. Muy bien, ahí está. ¿Y cómo respondió el rey Jorge? El rey Jorge le dijo, bueno, muy bien, ok, no, ok, all right, muy bien, ok. El rey dijo, muy bien. ¿El rey qué hizo? Respondió enviando el ejército. Ejército inglés le llamamos los casacas rojas. El rey envió a los casacas rojas, dirigidos por el general Lord Cornwallis. El rey Jorge dijo, miren, ¿saben qué, chicos? Ya la suerte está echada. Una de dos, o me obedecen o me ganan la guerra. Y ahí se produce la primera batalla, la primera balacera, donde profesor, aquí en la batalla, es la batalla de Lexington. Es la batalla de Lexington es la primera victoria norteamericana. Esto, obviamente, pues ya la guerra era inevitable. En el segundo Congreso de Filadelfia, ya le van a declarar la guerra a Inglaterra y se va a crear el ejército continental norteamericano, se crea el ejército de Estados Unidos a cargo del general George Washington. Se crea el ejército al mando del general Washington, ahí tú lo ves. Muy bien. Y luego, chicos, en el tercer Congreso de Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Muchas celebran los norteamericanos el 4 de julio. ¿Qué celebran los norteamericanos el 4 de julio? A ver, chicos, ¿se acuerdan? ¿Qué celebran los norteamericanos el 4 de julio? Dependencia. ¿El día de qué?
Ah, muy bien. Celebran el Día de la Independencia, justamente el 4 de julio de 1776. Este señor, Thomas Jefferson, escribe, redacta el Acta de la Independencia, ¿no? Oye, profesor, qué chévere, ya ganaron. No, no ganan. Recién empieza la guerra, solo que se han liberado para pelear de independiente a independiente. Además, estos colonos tenían que proclamar la independencia para elevar la moral de los soldados, ¿no? Muy bien. Chicos, la gran victoria que el rumbo de la guerra justamente fue esta batalla, la batalla de Saratoga. La batalla de Saratoga cambia el rumbo de la guerra a favor de los norteamericanos. Y luego de esta victoria, Francia se decide a apoyar directamente las colonias. Francia necesitaba una señal de triunfo para la colonia, y esa señal de triunfo se lo consiguieron luego de la victoria en la batalla de Saratoga. Francia apoyará a las colonias, a los colonos. Profe, ¿por qué? Estaba resentida por la derrota en la guerra de los 7 años, ¿no? Y también después se van a sumar España y Holanda. Con apoyo francés van a derrotar a Francia, digo, van a derrotar a Inglaterra en la batalla de Yorktown. La batalla de Yorktown es la victoria, la batalla final, donde los norteamericanos logran su independencia. ¿Ya, chicos? Luego, 1783, se va a firmar el Tratado de Versalles, donde Inglaterra va a reconocer la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Inglaterra reconoce la independencia de las colonias en París, firmando el Tratado de Versalles. ¿Ya? Muy bien. En 1787, oye, 2 años antes de que estalle la Revolución Francesa, se va a elaborar la primera constitución liberal de la historia, que es la Constitución de los Estados Unidos. En esta reunión, oye, no te vayas a olvidar, ¿eh? En esa reunión llamada, no el Congreso, sino la Convención de Filadelfia, ya había acabado la guerra ya, la Convención de Filadelfia va a aprobar la Constitución de Estados Unidos. Es la primera constitución liberal, la primera constitución del planeta que recoge ideas como división de poderes, respeto a la libertad individual, etcétera, ¿no? Ahí está, igualdad ante la ley, ahí está la Constitución de Estados Unidos. Se nombró presidente a George Washington. Se crea la República Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ahí ha triunfado, jóvenes, como te dije, el liberalismo. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien, chicos. Ahí está. Ahora, muchachos, ahora, ahora, muchachos, miren, vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Miren, en lo que vamos a hacer, ya también vamos a reforzar esta explicación, ya, por medio de unas preguntitas. Hay una plataforma educativa que deseo compartir con ustedes para que puedan ayudarme. Son unas preguntas, ya. A ver, miren, chicos, no se vayan a desmayar. A ver, vamos a colocar aquí, ya. Esta plataforma educativa se llama Kahoot. Habrán escuchado seguramente ustedes. A ver, miren, chicos, a ver, miren, ya, les voy a compartir en el chat. Aquí está el chat, aquí está el chat. No, eso no es compartir. ¿A dónde está el chat? Compartir, acá está el chat. A través del chat, chicos, ya, ahí está el chat del grupo, les voy a compartir a todos un link. Ya, ese es el link. ¿Se ubican? Les he compartido el link. Ya, van a entrar ese link y en ese link le van a pedir un código que ahorita les voy a compartir. Ese código les va a permitir entrar a un juego, un jueguito en línea que tiene que ver justamente como una especie de preguntas y una especie de evaluación. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, muy bien. A ver, vamos a entrar. Un ratito estamos entrando a este jueguito. Por favor, no se vayan a desmayar. Ahí está. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. A ver, chicos. Un ratito, ¿ya? ¿Han estado ustedes ahí? ¿Sí? ¿Han entrado? A ver, chicos, si me responden. ¿Han entrado ya a esta plataforma? ¿Entraron a Kahoot? Sí, profe. Ya, les pide un código, no un PIN. Dentro de un momento les voy a compartir el PIN.
porque estoy acá también, estoy acá creando, estoy acá, mejor dicho, para que cargue el juego que yo creé para ustedes. Las preguntas que le van a hacer son preguntas sobre la independencia de Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias, ¿ya? A través de esta plataforma vamos a divertirnos, digamos, resolviendo. ¿Ya, chicos? Ya va a aparecer, por favor, tengan un poco de paciencia. Van a ingresar con sus datos, ¿ya? Cuando una vez que ingresen el código, les va a pedir sus nombres o nickname, va a decir. Y ahí ustedes ingresan con sus datos, ¿no? Ponen sus nombres, ya no vayan a poner sus apelativos, no vayan a poner yo Washington, no Thomas Jefferson, no. Ponen sus datos para saber de quién se trata. Ya, chicos, dentro de un momento ya va a aparecer en mi pantalla, digamos, el pin. Ya está creando, chicos. La máquina es rápida, felizmente. Está creando, ya está cargando. Dice, Your Kahoot está cargando. Muy bien, ahora ya está creando. Ahora, chicos, miren, lo que yo voy a hacer es compartir mi pantalla. Acá está. Les estoy compartiendo en este momento mi pantalla. Pregunta, chicos, ¿pueden visualizar mi pantalla que les estoy compartiendo? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Aquí en mi pantalla aparece un código, dice el PIN del juego. Ese código apúntalo, 8152007. Ese código apúntenlo y luego colocan sus datos e ingresan. A ver. Vamos. Ingresando, chicos. Ya ahí está la plataforma. Acopian muy bien, ya ingresó Melina, va 1. A ver, ya ingresó Viviana, va 2. Ya ingresó Valeria, va 3. Milagro va 4 y Víctor va 5. ¿Cuántos somos? Acá dice que somos 9. A ver, hay 2 de la clase. ¿Quién falta? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allá, somos 6 ahora sí, pues, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1, ¿no? ¿Quién falta? ¿Quién falta ingresar? A ver, ¿quién falta ingresar? Porque tenemos a Lucero, tenemos a Viviana, Víctor, Milagro, Melina y Valeria. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Marcia, ¿no? Marcia, ¿estás ahí? No, Marixa, ¿no? Marixa. Marixa Ledesma, ¿estás ahí? Marixa Ledesma, ¿estás ahí? Marixa Ledesma, ¿estás ahí? Sí, profesor, solo que no puedo ingresar, mi red está un poco lenta. Ya. Sí, Ya. perdón. ¿Te esperamos o empezamos? Empiezo porque mi red está bien lenta. No sé si Ya, puedo está bien. cargar. Pero igual no te preocupes, mire, igual, no te preocupes. Las preguntas tú las vas a ver y me manda la respuesta por el chat privado, me manda la respuesta, ¿sí? Ya. Vamos a empezar a la 1. A ver, chicos, mire, escúchenme, chicos. Este jueguito de la siguiente manera, miren, es muy sencillo. En mi pantalla va a aparecer el contenido de la pregunta y de las alternativas. Y lo que tú vas a hacer en tu computadora es marcar el color de la alternativa. O sea, mira mi pantalla, te va a aparecer la ficha azul. Si la ficha azul es tu respuesta, mirando marcas. Ya, vamos a ver. Comenzamos. Cada pregunta dura 1 minuto. ¿Ya? Es sobre la independencia de Estados Unidos. El puntaje de acuerdo a la velocidad y de tu respuesta y de acuerdo a la respuesta si es correcta. Ya, primera pregunta dice, escucha, primera pregunta dice la pregunta, no es una causa de la independencia de las 3 colonias. Si tu respuesta es la ficha rosada, dice, la falta de representación de los norteamericanos en el Parlamento inglés. La ficha azul dice, los impuestos sobre las colonias. La ficha amarilla dice, el triunfo en la batalla de Yorktown. La ficha verde dice, la influencia del pensamiento liberal. Te están preguntando, la pregunta dice, ¿cuál no es causa? Entonces tienes que marcar una de las fichas. Si marcas la ficha rosada, dice,
falta de representación de los norteamericanos en el Parlamento inglés. Si tu respuesta es la ficha azul, los impuestos sobre las colonias. Si tu respuesta es la ficha amarilla, el triunfo de la batalla de Yorktown. Si tu respuesta es la ficha verde, la influencia del pensamiento. Muy bien, ya respondieron, efectivamente. Claro, te dicen, no es una causa de la independencia, obviamente fue el triunfo en la batalla de Yorktown. ¿Por qué? Porque la batalla de Yorktown forma parte del proceso, forma parte del desarrollo, ¿no? Forma parte del desarrollo, muy bien, efectivamente, muy bien, ahí también, Marixa, muy bien, excelente, ¿ya? Ya, ahora, vamos a ver cómo va el ranking. No se preocupen, este es un juego nada más. A ver, Melina, Lucero y Milagros están ahí encabezando. Muy bien, siguiente. Ahí faltan dos preguntas más. A ver, mirando la preguntita, mirando toda la pregunta, chicos. Es un juego, no te preocupes, es un juego. No hay que desmayarse. Ahí está, miren. La pregunta dice, no corresponde a acuerdos tomados en los congresos de Filadelfia. Vamos, chicos, a ver, tranquilos, respondan tranquilos. Ficha rosada, se elaboró el acta de independencia. Ficha azul, se aprobó la Constitución de los Estados Unidos. Ficha amarilla, se creó el ejército norteamericano al mando de George Washington. Ficha verde, canceló el vínculo comercial con Inglaterra. ¿Cuál no es un acuerdo de los congresos de Filadelfia? Tienes que marcar una de las respuestas rápido. Te quedan 15 segundos. Tu respuesta, por favor. Te queda 14, 13. A ver, vamos. ¿Cuál sería que las alternativas se puede ver en mi pantalla que te estoy compartiendo? Vamos. Faltan 2. Respondan. Muy bien. A ver. La respuesta es, justo uno respondió, la respuesta es, se aprobó la Constitución, porque yo le dije hace un ratito, ¿no?, que la Constitución se aprobó en la Convención de Filadelfia, no en los congresos. Entonces, ahí está. Chicos, no se preocupen. Vamos a la siguiente preguntita. Ahí están los muchachos respondiendo. No se preocupen, está Melina, Lucero, muy bien, están ahí, Milagro, Viviana, Valeria, muy bien, no se preocupen. La última preguntita, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero ficha azul? Falso ficha rosada. Vamos, ¿verdadero o falso? Mira lo que dice ahí la pregunta. A ver, dice la pregunta. La intervención militar francesa a favor de los norteamericanos se dio desde el inicio de la Guerra de Independencia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero ficha azul? Falso ficha rosada. A ver, vamos. La intervención militar francesa a favor de los norteamericanos se dio desde el inicio de la Guerra de Independencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero ficha azul, falso ficha rosada. Escoge tu respuesta. ¿Será verdad que desde el inicio de la guerra Francia apoyó? ¿Será verdad eso? Pongan ahí su respuesta. ¿Verdadero ficha azul, falso ficha rosada? Vamos. Ustedes pueden, chicas y chicos. Vamos. Muy bien, la respuesta es falso, claro. A ver, vamos a ver también acá en el chat. Efectivamente, claro, la respuesta es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque Francia apoyó casi al final, luego de que vio que iba a haber, de que los colonos podían ganar, luego de la batalla de Saratoga. Ahí está la respuesta ya. Ahora nos va a votar un podio, nos va a votar un resultado. A ver, ¿quiénes son los ganadores ahí? Muy bien, Lucero respondió 2 de 3, está en tercer lugar. Luego Milagro respondió 2 de 3, está en segundo lugar. Y luego tenemos a, muy bien, Melina, que respondió 2 de 3 también y está en el primer lugar. No se olviden, chicos, este es un juego. No se preocupen, es un juego. Estamos midiendo lo que de alguna manera hemos observado en la clase. Ya tranquilos, nada más, no se preocupen, es un juego. Muchas felicidades. Ya, ahora, chicos, dejamos de compartir. Espero que les haya gustado este juego que se le llama Kahoot, ¿ya? Es el Kahoot. Ya, chicos, vamos a ver, estamos aquí. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de la clase, ¿ya?
Vamos a continuar con el desarrollo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el Kahoot? Si quieren me lo dicen o si no también está en el chat. Pueden hacerlo por el chat. Bien ahí, Marixa, ¿no? Que respondió dos buenas, ¿no? Dos buenas. Muy bien ahí. A ver, ¿qué te iba a decir? Ya, voy a compartirte ahora la otra diapositiva que corresponde a la Revolución Francesa. Ah, pero antes de eso olvidé que tenemos que responder las preguntas que están en el material. Aquí está, muy bien chicos. No se olviden, ustedes si no quieren, si no desean hablar, pueden por el chat, también es mejor todavía, más rápido veo tu respuesta. Tranquilo. Ya chicos y chicas, por el chat si quieren. A ver, muy bien. Y entretenido, claro. Claro, no se preocupen, así es. Es un jueguito, es un jueguito. Ya les voy a plantear otros juegos ya en otras clases. Hay más plataformas que se pueden utilizar, el quiz, ¿no? Hay otra que sirve para hacer mapas mentales. Todo es posible, chicos, no se preocupen. Vamos ahora, chicos, pregunta. ¿Logran visualizar el PowerPoint? ¿logran visualizar el PDF aquí en la imagen? ¿Sí o no? A ver, por el chat, ¿sí o no? A ver, ¿logran visualizar Sí, el PDF? profe. Claro, está bien, muy bien, está bien. Como le dije, pueden decirlo directamente por el micro o si no, por el chat. También estoy viendo el chat al costado. Pregunta 7. La pregunta 7 vamos a responder. Dice, una de las razones que motivó la ayuda francesa a los colonos de América del Norte está. A ver, ¿por qué Francia apoyó a los colonos? Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué apoyaría? ¿Se acuerdan que le dije que Francia La fe. estaba, claro, que Francia estaba resentida, que Francia estaba dolida por la derrota en la guerra de los 7 años? La clave viene a ser casita, muy bien. Luego tenemos la pregunta 8, mira, de un testamento. Dice, las 13 colonias británicas de América del Norte declararon su independencia en 1776. Dice acá, para los colonos, la independencia se justificaba en el derecho de rebelarse contra un gobierno británico que consideraban injusto, pues no protegía los derechos naturales. Ya. ¿Cuáles de las siguientes medidas británicas eran consideradas por los colonos como un atentado contra sus derechos? Vamos, a ver. O sea, los colonos consideraban, a ver, qué medidas estaban en contra de lo que ellos pensaban. A ver, uno, la falta de representación en el Parlamento, ¿verdadero o falso? Vamos, la uno será verdadero o falso, dígame. ¿Verdadero? Claro, claro, la uno, la cual, efectivamente, es que los colonos no tenían representante. Ahí está, un ratito, la uno es verdad, entonces ahí está, uy, disculpa, ahí está otra vez, ya. La dos, el cobro de altos impuestos sin consultar. Sí, El verdadero. récord, claro, también es verdad, o sea, sí corresponde a lo que dice. La 3, la imposición obligatoria de la religión anglicana, ¿de eso hemos hablado? No, 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 no falso. corresponde. La 4 dice, la implementación del sistema esclavista, no. de aquí, no. Entonces, la 1 y la 2 son las que corresponden. ¿Cuál es la clave? La clave La sería D. dedo. ¿Tiene pregunta de admisión? ¿Ves? Ahora vamos con la pregunta, muy bien, ahora nos vamos con la pregunta 9. Dice, la Constitución, una pregunta, miren, imagínate una pregunta sencilla. La Constitución política que recogió por primera vez el principio de igualdad de los hombres, la división de poderes del Estado, ¿fue la Constitución de qué país? Fácil, al ojo. ¿Es Estados la de la Unidos. 9? Obviamente, pues de Estados Unidos, ¿no? Excelente. Mira, esta pregunta, a ver, la 10 dice, con respecto a los congresos a los congresos de Filadelfia, ¿no? Con respecto a los congresos del proceso separatista colonial, indicar verdad o falsedad. A ver, uno, mira, dice la uno, en el primer congreso de Filadelfia se redactó una declaración de derechos, ¿verdadero o falso? En el Verdadero. primer congreso. Es verdad, lo dijimos muy bien, declaración de derechos y agravios. Eso sería verdad, muy bien ahí. La 2. En el segundo Congreso de Filadelfia se forman los ejércitos comandados por Washington. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, ahí se crea el ejército, ¿no? Se declara la guerra y se crea el ejército. Ya, la última. En el tercer Congreso de Filadelfia se firmó el Tratado de Versalles. ¿Eso fue lo que dije? No. No.
Claro, eso se firmó posteriormente a los congresos, ¿no? Sería falso, sería pero falso. ¿Cuál sería la B? Enano, ¿sí, no? Enanito. La 11 dice, mira, la 11, ya, la 11 dice, Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos en el Tratado de, yo les dije, ¿en qué tratado? Versalles. Excelente, Tratado de Versalles o París. La clave sería enano. Excelente. Pregunta 12. Dice, los colonos se reúnen en el Congreso de Filadelfia donde se establece. A ver, ¿qué cosas se establecen? En el primer Congreso de Filadelfia, ¿qué acordaron? La ¿Se D. acuerdan? La de, a ver, declaración de independencia. No, eso fue en el tercer Congreso. A ver, otro. ¿Declararon qué cosa? La E. Cortar relaciones comerciales con Inglaterra. Claro, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? A raíz de que el rey de Inglaterra había cerrado el puerto de Boston, entonces los norteamericanos responden cancelando el comercio con Inglaterra. Muy bien, clave enano. La 13, ya, la 13 y lo demás te corresponde al tema de, ¿qué tema? Ah, ya, corresponden al tema de la Revolución Francesa, ¿ya? Vamos a compartir ahora la diapositiva sobre la Revolución Francesa. La diapositiva sobre la Revolución Francesa. ¿Ya? A ver, chicos, me permiten, Hilares, un momentito para ir a los servicios, no sé si me permites, disculpe la molestia, un momentito para ir a los servicios. A ver, chicos, un ratito, pues, un ratito, ya voy a los servicios y regreso, ¿ya? Un Ya, favor, no profe. se vayan. Ya. Un comercial y Profe, regreso. tranquilo. Muy bien, chicos, ya regresamos. ¿Están ahí, chicos? ¿Están ahí, sí o no? A ver, ya regresamos. ¿Están ahí, sí o no? Sí, profe. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ya acabó el comercial. Entonces vamos a empezar, miren, rápidamente. Nos toca hablar acerca de la Revolución Francesa, ya de forma ágil. El tema de la Revolución Francesa. Miren, la Revolución Francesa, muchachos, dura 10 añitos, ¿ya? De 1789 a 1799. Con la Revolución Francesa, muchachos, ya iniciamos la edad contemporánea, la que vivimos hasta el día de hoy. Muy bien. A ver, la Revolución ¿ya? En la Revolución Francesa fue una revolución dirigida por la burguesía, y esta revolución buscó eliminar el antiguo régimen. Ya les había dicho hace un rato que la burguesía utilizó las ilustradas para cuestionar la sociedad feudal. Pero ya con la Revolución Francesa, los burgueses van a asaltar el poder, van a asaltar el gobierno, por medio, digamos, de la violencia, van a tomar el poder estos burgueses, ¿ya? Ahí está. Entonces, se hizo una revolución burguesa, dirigida a los ricos propietarios, la burguesía, ¿ya? Y ¿qué buscó la revolución? Buscó eliminar, cancelar, anular, ¿qué cosa? El antiguo régimen feudal. No olvidar que el antiguo régimen feudal estaba compuesto, ¿no? Estaba compuesto por un lado del absolutismo y por otro lado ¿no? Los privilegios feudales de la nobleza. Entonces, la Revolución Francesa buscó eliminar, ¿no? El antiguo régimen. Fue una revolución dirigida, una revolución democrática y liberal. Ahí está la revolución. Profesor,
causas de la revolución. Una de las causas, chicos, acá lo pueden ver en la imagen, una de las causas tiene que ver en lo político, tiene que ver con el absolutismo. Ya ahí dice el absolutismo de los Borbón. ¿Quiénes? Los que gobernaban Francia, no, los que gobernaban Francia eran estos Borbones. Y el rey de Francia era justamente Luis XVI de Borbón, ¿ya? Y como te dije, en esta época, pues era una monarquía absolutista. El rey gobernaba sin limitación de poder, ya que no había una constitución. ¿Para qué sirve la constitución? Para poner límites al gobierno, ¿no? Para eso sirve la constitución. Pero en esta época, el único país que tenía una constitución, ¿cuál era? ¿Qué país? En esta época, el único país que tenía una constitución, ¿cuál era? A ver, Estados dígame. Unidos. Estados Unidos, muy bien. Por lo tanto, los demás países no tenían. Y por lo tanto, el rey de Francia, así se le daba, era un tirano, un prepotente, un absolutista, gobernaba sin limitación a su poder. ¿Y quién era el rey de Francia? Bueno, el rey de Francia era este señor llamado Luis XVI, era Luis XVI de Borbón. Oye, nunca se había visto un Borbón, tan Borbón, como este Luis XVI de Borbón, un Borbonazo. Este Luis XVI, pues jóvenes, este señor era un monarca, pues digamos que, digamos, no tomó las precauciones, no tenía buenas dotes de gobierno. ¿No? Este señor, por ejemplo, la verdad, por ejemplo, su primo, el primo del rey de Francia, era el rey de España, llamado Carlos III. Y acuérdate que Carlos III, para evitar revoluciones allá en España, hizo reformas. Carlos III hizo las reformas borbónicas, Carlos III de España otorgó libertades a su pueblo, ¿no? Entonces, muy inteligente fue el rey de España, que hizo reformas y evitó que la gente se levante en armas. Pero aquí en Francia, el rey XVI, lo contrario. Este rey, en vez de permitir la difusión de las ideas ilustradas, en vez de dar apertura política, en vez de otorgar derechos y libertades a la población, hizo lo contrario. Persiguió a los ilustrados, persiguió a los liberales. O sea, el rey Luis XVI, en vez de abrir la olla para que escape el gas, ¿qué cosa fue lo que hizo? Lo cerró cada vez más, ¿no? Por eso que va a estallar la revolución. El rey de Francia, este era este señor Luis XVI de Borbón, y a este señor lo habían casado con esta chica llamada, bueno, le decían la austríaca, bueno, era la austríaca María Antonieta de Habsburgo. Chicos, el matrimonio entre ambos fue arreglado, su matrimonio fue arreglado, ¿no? Esta chica, digamos, bueno, el matrimonio fue arreglado para lograr la paz entre Francia y Austria, matrimonio entre el príncipe Luis XVI y la princesa María Antonieta. El matrimonio fue arreglado, pero ahí comenzaron los problemas porque hay una historia, ¿no? Que habla sobre Luis XVI, ¿no? Que este señor comenzaron los problemas porque cuando se casó, tenía pues, ¿no? 15 añitos, María Antonieta ya, pues, ya tenía casi 20, y lo que pasó con el rey, al ver a María Antonieta, pues el rey Luis XVI, digamos que se acomplejó frente a la reina, ¿no? Y dicen que durante 14 años el rey no desposó a la reina. O sea, el rey, dicen que el rey la noche de boda no cumplió con su esposa, digamos, ¿no? 14 años, y la gente en Francia oye, sospechaba, decían, oye, mira, el rey no toca a la reina, de repente tiene otra opción. No es que tenga otra opción, sino que el rey sufría de una enfermedad. A esa enfermedad se le llama fimosis. Es un trastorno que ataca el miembro viril masculino, y esa es la razón por la cual el rey no podía estar con su esposa, digamos, ¿no? Y como ya que no podía, digamos, desposar a su esposa, ¿no? Le permitía todo tipo de caprichos, pues. Por eso que la reina María Antonieta despilfarraba, gastaba el dinero del país, ¿no? La reina, por eso, claro, es que el rey le permitía todo tipo de caprichos, ya que no desposaba a su señora, digamos, daba todo tipo de caprichos, y por eso que la reina, como te digo, despilfarraba el dinero. Por eso le decían a María Antonieta, le pusieron su apodo, le decían Madame Déficit, le decían la señora quiebra, le decían, oye, mira, la arrepentas, así le Antonieta. Entonces, ahí está. Dicen que al final los reyes tenían cerca de 4 hijos, ¿no? Pero porque al rey Luis XVI lo llegaron a operar, pero al final ya la monarquía de los Borbón se va a desprestigiar.
Ahí estaba el rey Luis XVI de Borbón y su esposa, la austriaca María Antonieta. Una de las causas, el absolutismo y la tiranía del reino. Eso es en lo político. A ver, chicos, en lo económico, profe, ¿qué cosa pasaba con Francia, chicos? En lo económico, Francia estaba en una profunda crisis financiera, crisis económica, bancarrota fiscal, no había dinero. Profe, ¿por qué entró en crisis Francia? Uno, porque Francia gastó dinero apoyando la independencia de Estados Unidos, que vimos hace un rato. Dos, a pesar de que estaba en crisis, la María Antonieta despilfarraba, gastaba el dinero del país con sus engreídos de la corte de Versalles. Despilfarraba el dinero esta señora Madame Déficit. Entonces, como Francia se encontraba en crisis, el rey Luis llama a un ministro. Este ministro se llamaba Jacobo Necker. El ministro Necker le propone al cobrarle impuestos a aquellos que no pagan. Y acuérdate que en Francia los que no pagaban eran los nobles, los que no pagaban eran los miembros de la iglesia. Ellos eran privilegiados y no pagaban. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la propuesta de Necker era cobrarle impuestos a los privilegiados. Ahora, ¿qué pasó? Estos señoritos no quisieron pagar sus impuestos. No quería, decían, ay, tiene que haber una diferencia y esa diferencia comienza con mi privilegio. Ay, ¿cómo voy a pagar impuestos como si fuera cualquier chusco? No querían pagar estos aristócratas, estos señoritos, y se rebelaron. Dijeron, ay, nos rebelamos. Se rebelaron estos aristócratas nobles y se fueron a quejar no con el rey, sino con su esposa, porque quien mandaba en Francia no era el rey, era la esposa. No, o sea, digamos que el rey Luis XVI era, digamos, ¿no? Medio así pisado, ¿no? Oye, profesor, ¿hay algo malo que una mujer te mande? No, no hay nada de malo. Lo malo es si tú eres gobernante y tu mujer es extranjera, ¿no? Ahí está lo malo. Entonces, Luis XVI había casado con María Antonieta. María Antonieta era austriaca y los austriacos eran enemigos de los Borbón. ¿Y qué ocurre? Estos señoritos, estos aristócratas, estos nobles se fueron a quejar con María Antonieta. Ay, María Antonieta, ¿cómo va a ser? Tu esposo Lucho no quiere cobrar impuestos. Y lo que pasa es que María Antonieta va a presionar a su marido, ¿para qué? Para que despidan. María Antonieta va a presionar a su marido para que despidan al ministro Jacobo Necker. Jacobo Necker fue despedido y por lo tanto la reforma tributaria fracasó. ¿Por qué? Porque en Francia se mantenían pues excesivos privilegios. Acá tenemos una imagen que colocó en algunos exámenes de la PRE, San Marcos coloca, ¿no? En esta imagen vemos a los privilegiados, pues acá vemos a los nobles y acá también vemos a la iglesia, el clero, ¿no? ¿Y quiénes soportan a estos privilegiados? El pueblo, acá está el pueblo, ¿no? Acá están los privilegiados. La nobleza feudal no pagaba impuestos y los miembros de la iglesia tampoco. Profe, pero son gente santa. Oye, imagínate, no pagaban impuestos. Entonces, eran los privilegiados, ¿no? O sea, en Francia, a nivel social, había desigualdades, excesivos privilegios que habían acumulado los aristócratas y los miembros de la iglesia, el clero. ¿Sí? Muy bien. Ya. ¿Y qué más? En Francia también observa a nivel social estaba la marginación del tercer estado. Pregunta de San Marcos. Profe, no entiendo. ¿Quiénes son el tercer estado? Bueno, chicos, el tercer estado es el pueblo. El tercer estado son aquellos que habían nacido en cuna de oro. Aquellos que no tenían privilegios se llamaba tercer estado. Otros le llaman el estado llano. Y ahí se encontraba el pueblo, campesinos, artesanos. Y también ahí se encontraba la burguesía, porque como te dije, los burgueses tenían dinero, pero no tenían origen noble, por lo tanto eran marginados los burgueses, ¿no? Eran despreciados. Entonces, ahí está la burguesía, también se encontraba dentro del tercer estado, ¿no? Allá al lado del pueblo, ¿ya?
Aquí vemos en esta caricatura cómo, los nobles, cómo estos aristócratas nobles y los miembros de la iglesia, ¿no? Aplastan pues al tercer estado, ¿no? Y acá, chicos, vemos otra caricatura, el temor que sentían los privilegiados por el despertar del pueblo del tercer estado. Muy bien. Señores, otro asunto que afectara a Francia en medio de la crisis, imagínate, para una gota, imagínate, ver sobre mojado, ¿no? Una gota más, una línea más al tigre, crisis agrícola. No entiendo, profesor. O sea, en Francia en 1788, un año antes de que estalle la Revolución Francesa, hubo crisis agrícola, malas cosechas, había hambre, ¿no? Había hambruna, y justamente fue el hambre lo que empujó a la gente a la revolución, ¿no? No olvidar, chicos, que la ilustración a nivel ideológico va a ser inspirado por qué ideas, por las ideas de la ilustra, que dice ahí, chicos, a ver, por favor, si me escucha, ¿cómo se llaman las ideas? ¿Ideas de qué? Ilustración. Muy bien, las ideas de ilustración, el culto a la libertad, a la igualdad, división de poderes, etcétera. Muy bien, chicos. Ahora vamos con el desarrollo. La Revolución Francesa tiene dos etapas, la etapa monárquica y la etapa republicana. La etapa monárquica todavía se considera al rey, la opinión, la autoridad del rey. La etapa monárquica, ¿qué ocurre, jóvenes? El rey Luis XVI de Borbón vuelve a llamar al ministro Jacobo Necker. Necker le propone al rey y el rey acepta convocar los estados generales. Profe, ¿qué cosas son los estados generales? Es el Congreso de Francia. El rey convoca el Congreso de Francia a los estados generales. Ahí se reunieron los tres estados, los tres estamentos. Por un lado, la iglesia, el primer estado. El segundo estado, la nobleza. Y el tercer estado, ¿quiénes eran los representantes del tercer estado? ¿El tercer estado qué cosa era, dijimos? El El pueblo. pueblo. Claro, el pueblo, representado por la burguesía. La reunión de los tres estados. A ver, alguien está con su audio. ¿Quién está con su audio por ahí? A ver, me parece que está el maestro anfitrión. A ver, un ratito. Muy bien, chicos. Entonces estábamos, ¿de qué estábamos hablando? Eh, un ratito. Un ratito. Muy bien, ahí está. Bien, chicos, ¿qué estábamos diciendo? Ya, estábamos hablando que se convocaron los estados generales, que era el Congreso de Francia, y que se reunieron los tres estamentos, la iglesia, la nobleza y los representantes del tercer estado. Jóvenes, pero ¿cuál fue el problema? Miren la imagen. El problema fue, dice ahí, ¿qué dice ahí? ¿Cuál fue el problema? A ver, ¿le pueden leer? ¿El problema de qué? ¿Qué dice ahí? El voto. A ver. Ah, el problema del voto, no entiendo. O sea, como les digo, digamos, aquí en los estados generales, chicos, discutieron el asunto de la reforma tributaria. El rey convocó estas reuniones para resolver la crisis financiera. ¿Cómo? A través de la discusión de la reforma tributaria. Ya. Cuando llegó el momento de la votación, vinieron los problemas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la nobleza y la iglesia no querían votar igual que el pueblo. Decían, ay, ¿cómo voy a votar pues igual que la chusma? Ay, no, ahí tiene que haber una diferencia. Esa diferencia comienza con mi privilegio. Ay, no, yo voto doble. Entonces, los nobles, o sea, la iglesia y el clero, no, la iglesia y los aristócratas, los nobles, no querían votar igual que el pueblo. Dice, no, yo voto doble. Querían votar de forma diferente. Ellos querían votar por grupo, por estamento. En cambio, los representantes plantearon un voto a mano alzada, ¿no? Entonces, no hubo un acuerdo por el problema del voto. Entonces, esa es la razón por la cual los representantes del tercer estado se fueron a un salón en Versalles. Este salón está en Versalles y era el salón del juego de la pelota. Y aquí en el salón del juego de la pelota fundaron la llamada Asamblea Nacional. La Asamblea, o sea, ¿por qué le llamaron Asamblea Nacional? Porque
los representantes del pueblo, del tercer estado, dijeron, bueno, nosotros representamos al 97% de la población, representamos a la nación y por lo tanto, ahí está, la Asamblea Nacional, ¿no? Aquí estaban los miembros del tercer estado, la Asamblea Nacional. Hicieron un juramento. Profe, ¿qué cosa juraron? Juraron escribir una constitución. Eso fue el juramento del salón del juego de la pelota. Juraron escribir una constitución. Jóvenes, ¿cómo se llama aquella asamblea que escribe constituciones? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se llama aquella asamblea que escribe constituciones? Vamos. Ahí está en el texto. ¿Cómo se le llama? ¿Asamblea? Constituyente. Ah, efectivamente. Entonces, en la Asamblea Constituyente se está elaborando la Constitución. En la Asamblea Nacional juraron elaborarla, juraron que iban a juraron no separarse hasta crear una Constitución. La Asamblea que va a elaborar la Constitución fue la Asamblea Constituyente. Ahora, chicos, ustedes deben acordarse que el rey Luis, él no convocó las reuniones para escribir constituciones, no. Él convocó las reuniones para resolver la crisis económica. Entonces, ¿qué hace el rey Luis XVI? Luis XVI pretende hacer el golpe de Estado. Luis XVI pretende disolver la Asamblea Constituyente. Por eso que manda llamar al ejército, ¿no? Y justamente frente a esta amenaza, digamos, los diputados de la Asamblea llaman al pueblo. Acá hay un personaje llamado Camilo de Molán. Camilo de Molán se escribe Desmoulins, se pronuncia de Molán. Camilo de Molán fue a los barrios pobres en París. A los barrios pobres, oye, la pobreza era terrible. Imagínate, la gente comía rata. Imagínate, corazón de rata, ¿no? Ratatouille. Claro. Entonces, lo que hace Camilo de Molán es llamar al pueblo. Se formó tremenda muchedumbre, cerca de 300.000 personas salieron de las barriadas en París y fueron a la Bastilla. Ahí justamente comienza la parte violenta de la revolución, ¿con qué? Con la toma, ahí está justamente, como te digo, la toma de la Bastilla, ¿no? El 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla. ¿Por qué? También dicen que se había corrido el rumor de que el ministro Necker, el Salvador de Francia, estaba preso en el peor de los lugares. Profe, ¿dónde? Aquí en la Bastilla. ¿No? Por eso que fueron a la Bastilla y la hicieron puré. El muchacho, oye, profesor, ¿y a todo esto dónde se encontraba el rey? Bueno, dicen que el rey Luis XVI estaba de cacería. Y el rey se dio cuenta que había una revolución cuando vio que la Bastilla no estaba en su sitio. Ahí recién se dio cuenta que había una revolución. Le preguntó a su ministro, oye, ¿que ahí no estaba la Bastilla? No, imagínate, el rey no se daba cuenta pues de la situación terrible que pasaba en su país, ¿no? La toma de la Bastilla va a dar inicio a la parte violenta de la revolución. Con la toma de la Bastilla, el pueblo evitó la contrarrevolución, evitó que el rey disolviera la asamblea. Muy bien. Y lo que ocurrió en París, ¿no? En Francia, en París, se va a difundir por el campo. En el campo se va a desplegar el gran miedo. Los campesinos van a quemar castillos, van a quemar iglesias, ¿no? Castillos, iglesias, ¿no? Y van a presionar a la asamblea para disolver el feudalismo. Justamente en la llamada Noche de los Milagros se acordó en la Asamblea Constituyente abolir los derechos feudales. El feudalismo fue abolido por decreto en la Asamblea Constituyente. Luego, chicos, el máximo aporte de la Revolución Francesa a la humanidad tiene que ver justamente, con la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el máximo aporte, ¿no?, de la Revolución Francesa a la humanidad, ¿ya? O sea, en esta declaración se plantea que nosotros somos iguales ante la ley, que tenemos derechos naturales. Eso es lo que afirma esta declaración, ¿no? Que somos iguales porque somos seres humanos, ¿no? Ya no somos súbditos, ahora somos ciudadanos con derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad. Entonces, ahí está. Eso es lo que dice esta declaración. Es el máximo aporte, no olvidar, el máximo aporte de la revolución a la humanidad,
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se elaboró durante la Asamblea Constituyente. No había chicos. Luego, luego también, bueno, acá hay una imagen, ya bueno, ya espero que entiendan esta caricatura, ya no se ve el lado gracioso. Ya luego, mira, luego viene la llamada Constitución Civil del Clero. Profe, ¿qué es eso? La Constitución Civil del Clero es un documento, ¿ya?, con la cual la Iglesia Católica pierde sus privilegios, ¿no? Con la Constitución Civil del Clero, ahora los sacerdotes tenían que jurar lealtad a la Constitución, por un lado, y los sacerdotes ahora eran convertidos en funcionarios del Estado, ¿no? Tenían derechos, pero también tenían deberes, y un deber era pagar sus impuestos. A la Iglesia Católica le comenzaron a cobrar impuestos porque estamos ahora en igualdad, al igual que todos los ciudadanos. Pregunta, ¿ustedes creen que la Iglesia Católica hizo pagar sus impuestos? ¿Sí o no? A ver, díganme ustedes. ¿La Iglesia Católica estuvo dispuesta a perder sus privilegios? ¿Sí o no? Vamos, díganme, muchachos. No, creo que no. Claro que no, pues no. No. La Iglesia no quería. El Papa Pío VI dijo, oye, no, este es un robo, este es una humillación. El Papa no quiso pagar sus impuestos. ¿Y qué pasa cuando alguien no paga sus impuestos? Tú debes saber, viene el Estado y les embarga. Ustedes habrán visto eso, ¿no? Cuando tú no pagas tus arbitrios a la municipalidad, oye, en algunos distritos congelan tu cuenta bancaria para cobrarse. Así es, joven. Cuando tú no pagas tus impuestos, el Estado viene y te embarga. Entonces, ¿qué ocurrió? La iglesia no quería pagar los impuestos, se sentían especiales y como no quiso pagar, el Estado francés le embargó sus propiedades, le embargó sus tierras y con eso se cobraron. Eso no fue ningún robo. De ahí que se entienda la imagen, pues. Esta es una caricatura de la época. Repito, es una caricatura de la época de la Revolución Francesa, ¿no? Aquí, ¿qué cosa está pasando? Acá este señor representa, que está ahí con el pantalón abajo, representa a la iglesia, representa a un cura. Y yo te dije que la iglesia no quería pagar sus impuestos, ¿no? ¿Qué hace? Acá este señor que está con una jeringa representa al Estado francés. Y ya que la iglesia no quiere por las buenas, entonces le van a embargar, le van a sacar las propiedades. Por eso que de aquí le están haciendo, ¿no? A este cura le están sacando, porque lo que está cayendo es monedas de oro. Así es, pues es la Constitución Civil del Clero. La Iglesia Católica pierde sus privilegios, ahora los sacerdotes son tratados con igualdad ante la ley, al igual que los restos de ciudadanos. A esos, señores, a esos curas que estaban en contra de la revolución, le llamamos refractarios. Esta situación, escúchame, esta situación, ya, afectó profundamente el espíritu católico del rey Luis, ya, y Luis XVI, utilizando como pretexto que habían ofendido a la Iglesia Católica, Luis XVI decidió huir, escapar. El rey Luis escapa con su familia, pero son capturados en el pueblo de Bahrein, en el pueblo de Barenes. Profe, ¿y cómo los capturaron? Bueno, los capturaron, es que el rey se tuvo a tomarse unos vinitos y comerse unos quesitos. Al momento de pagar, el rey, bueno, primero que nada, el rey se escapó disfrazado de sirviente. Y al momento de pagar llamó la atención porque el rey pagó con una moneda de oro. Primera sospecha, porque con monedas de oro solamente pagan los nobles. Y segundo lugar, la moneda de oro con la cual pagó el rey tenía impresa su cara, ¿no? Y como en esa época pues no había fotografía, nada, ni televisión, vieron, como el rey estaba siendo buscado, vieron la moneda, lo vieron al rey y lo capturaron. Imagínate que de forma inocente lo capturaron a Luis XVI de Borbón. Fue capturado en el pueblo de Bahrein y fue regresado a París. Y en París al rey lo van a obligar a firmar un documento, se le llama la Constitución. El rey fue obligado a firmar la Constitución en 1791. Con esta Constitución, primero que nada, nos convertimos en ciudadanos, no con derechos, y segundo, se establece una monarquía constitucional. O sea, una constitucional es aquella en la cual el rey reina, pero no gobierna. Es una monarquía moderada. El poder del rey está limitado por la Constitución y por la Asamblea. Muy bien, y el rey tuvo que aprobarlo a regañadientas. Pues, ¿no? El rey aprobó, firmó la Constitución.
Se establece ahora la Asamblea Legislativa. La Asamblea, ahí viene, como te digo, chicos, la llamada, ¿no? Ahí viene la llamada Asamblea Legislativa. Obviamente, pues el rey había jurado lealtad a la Constitución. Pero ¿qué ocurre? Aquí en la Asamblea Legislativa, el rey Luis XVI va a conspirar contra Francia. El rey Luis XVI pide auxilio a su cuñado, que era rey de Austria, y a su tío, que era el rey de Prusia, Alemania, el duque de Brunswick, pide auxilio a estos extranjeros. Estos extranjeros invaden Francia. El duque de Brunswick incluso amenazó con destruir París si es que no liberaban a la familia real. Austria y Prusia invadieron Francia. Austria y Prusia invadieron Francia, y es ahí cuando la gente sale a las calles, pues, ¿no? La gente sale a las calles, ¿no? Entonando el futuro himno de Francia. ¿Cómo se muchachos, chicas y chicos? ¿Cómo se le llama al futuro himno de Francia? ¿Te acuerdas? Es el himno más hermoso del planeta. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí de rojo? La Marsellesa. Marsellesa, ¿no? Es la Marsellesa. Y justamente el pueblo salió a las calles entonando